damos gracias una vez más por habernos invitado en esta tarde, Señor. No es motivo de la casualidad, es motivo, Señor, que tenemos sed. Y cuando tu pueblo tiene sed, la busca, Señor. Y hoy, Señor, estamos reunidos para gozarnos en tu palabra, para gozarnos en las alabanzas, en los cantos, en tu meditación, porque es palabra tuya. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos presentes, por los ausentes, pero también, Señor, ponemos en tus manos a los enfermos. Acuérdate de tus siervos, ahora ya en Toluca, con la familia de Presbítero Erasmo, que goza de la presencia allá a tu lado, Señor. Pero también tenemos a Efraín, Señor, tenemos también a Pedro, como tenemos también a tus siervas. Ahí tenemos también a nuestro hermano Joel, como también tenemos a nuestra hermana Clarita. Sé con ellos, Padre. Sé benigno, Señor, como ha sido hasta ahorita. Prolóngale su vida, Señor, hasta que tú lo desees. Gracias, Padre, porque sabemos que estás siempre con nosotros, atendiendo todas nuestras dolencias, todas nuestras necesidades, Señor, todas las preocupaciones. Ahí estás tú, Señor. Por eso nos gozamos en ti cada día y en cada momento. Como cristianos debemos estar gozosos siempre, Señor, porque tú eres amor. En amor de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Vivir para Dios. Yo anteriormente no vivía para Dios, vivía para el mundo. Me gozaba la persona. A pesar de que yo nací en un lugar donde se predicaba la palabra, no quiere decir que haya salvación. Es un error. Pasan los años y los golpes de la vida, las caídas, van enderezando a uno y van viendo que no hay solución más que vivir para Dios. No hay otra solución más que para vivir para Dios. Y el gran deber del Evangelio es que andemos en forma digna con Dios. Es la dignidad que tenemos que tener todos nosotros en todo momento. Debemos vivir como corresponde a los que fuimos llamados. Todos fuimos invitados, todos somos llamados, mas sin embargo muchos rechazan la palabra del Señor. Debemos hacerlo con una elevada y santa vocación. Así debemos de ser, entregar todo al Señor, no en parte, sino todo nuestro ser debe ser entregado al Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor nos da completo, no nos da por partes, sino el Señor nos da abiertamente y en gran cantidad. Eso es lo que a veces descuidamos nosotros. Y nuestra actividad se compone en tres partes. Primeramente, honor, servir y complacer a Dios y ser dignos de Él. Tres cosas importantes: honrar, servir y complacer al Señor en todo. Esa es la mecánica que tenemos que tener como cristianos para poder vivir en Cristo. Acuérdense, el tema es viviendo para Dios. Si queremos vivir para Dios, pues tenemos que tener estas cualidades y debemos de hacerlo de esa manera, honrar. Pero muchas de las veces nos olvidamos de honrar al Padre, de decirle gracias, Padre, por la vida, gracias, Padre, por el trabajo que me has dado. Y tenemos muchos motivos para dar la gratitud a nuestro Dios. Nos olvidamos completamente. Eso es honrar al Padre, es ser agradecido. Acuérdense de los leprosos. ¿Cuántos fueron? 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? 1 regresó. Ahí vean la ingratitud del hombre. Ahí se manifiesta inmediatamente la ingratitud del hombre. Y así ha sido toda la vida. Es siempre la ingratitud del hombre en no servir. ¿Servir a quién? A Dios. A Él es al que tenemos que servirle. Pero muchas veces queremos servirnos de la palabra de Dios. No estamos para servirnos de la palabra de Dios. Estamos para servir, para atender lo que Él manda. Que llevemos el Evangelio. Ese es el mandamiento de servir a Dios a través de la palabra. Somos instrumentos de Él. Únicamente es lo que tenemos que hacer. Y complacer a Dios y ser dignos de Él para siempre. La dignidad del ser humano debe presentarse siempre. Así lo dice. Y Pablo, Silas y Timoteo, igual que los obreros en Tesalónica, trabajaban por su sustento material. Por eso trabajaban los tres. Estaban igual que los obreros de Tesalónica. Ahí estaban trabajando. Pero hay unas dos palabras muy importantes. Dice que trabajaban de día y de noche. ¿A qué hora descansaban? De día y de noche trabajaban. Claro, es un sentido figurado, ¿verdad? De que trabajaban, como a veces cuando decimos de sol a sol o algo así, pero son palabras que se usan únicamente para llenar ese lugar. Dice que además de eso, predicaban. ¿Tenían tiempo? Quiere decir que tenían tiempo,
porque si tenían tiempo de trabajar, todavía trabajaban. Pero una cosa más importante, sin recibir nada. Qué bendición vivir de la fe. Yo conocí Oaxaca, varias partes de Oaxaca, viajé mucho por Oaxaca y me daba muy tristeza ver a los pastores que parecían, ¿cómo le diré? Pues andaban pidiendo puerta por puerta para completar la quincena, para comer. Ya si juntaban 60, 70 pesos ya les iba bien. Es triste que un siervo de Dios tenga que mendigar. No hay de otra veces, pero hay que hacerlo por fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a sus siervos no los va a dejar. Él va a estar siempre con sus siervos, ayudándolos siempre en todo y en todo momento. Así Él dice, pero también lo hacía ¿para qué? Para no ser una carga. Qué importante es a veces no ser una carga en algunos lugares. Sentirse uno, a veces se siente uno incómodo cuando llega a un lugar y está comiendo gratis y no está haciendo nada. Se siente uno incómodo de estar de esa manera. Debemos ser gratos con aquellos que nos dan la mano. Y ellos hacían esto para no ser una carga. No querían saber nada de eso. Y Pablo y sus compañeros tuvieron que reflexionar en este asunto de mucha importancia. Tuvieron que llevarlo a la reflexión. Tuvieron que tomar una decisión que hacer. Pero encontré un texto bíblico muy hermoso en Corintios 6:12, donde dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar por ninguna. Qué interesante tomar una decisión de esas, de no ser dominado por el mundo, sino ser dominado de acuerdo a la voluntad del Padre. Que no nos domine el mundo. Porque a veces decimos, es que soy débil, es que así me hizo Dios. No, pídele a Dios que te dé la fortaleza, que te dé el poder, que te dé la fuerza para poderte quitar esos vicios. Ahí está la fe en uno, en buscar al Padre y vivir para Él y no movernos de ahí, estar siempre pendientes. Y aún así, con respecto a todo esto, a pesar de la obra y de los salarios, por decir que recibían, no se les escapaba a ellos las críticas. Aún con todo eso, se les criticaba. Aún que no cobraban, también les criticaban todo eso. Es triste ver a estas personas trabajar así. Pero Pablo y Silas y Timoteo habían llevado su obra forzándose para hacer lo que era justo, o sea, apegados a la ley. Ellos estaban apegados a la ley, era la justicia de Dios y ahí estaban apegados. Qué importante es estar apegados a los mandamientos, a las leyes que nos rigen. Así debemos de comportarnos y el juicio humano es factible, hermanos. Es factible el juicio humano. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es lo que mira el hombre. Nada más, hasta aquí está el micrófono. Mas sin embargo, Jehová mira el corazón tuyo y el mío y el de todos de nosotros. Así mira el Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros no miramos el corazón de los demás. Si yo puedo abusar de una persona, abuso. Pero yo no veo el corazón de aquella persona. En la Secretaría de Hacienda, yo tenía una mentalidad de que me la hacía, me la pagaba, rapidito. Y mi jefe, que está en la presencia del Señor, cristiano, me dijo: quiero hablar contigo, tú eres muy duro. Cuando hagas el trabajo y que lo haces muy bien, ponte siempre en la posición del de frente. No te das cuenta que lo estás dañando mucho. Bájalo, ayúdalo. Tú puedes ayudarlo. Siempre piensa en el del frente. ¿Cómo estará su familia si tú lo acabas? Sé con él. Y él poco a poco me empezó a enseñar cómo debía yo comportarme con los demás. De no ser tan duro. De poner el corazón allá afuera. Y con este texto lo vuelvo a reafirmar, que así debe de ser uno. Uno ve nada más lo que tiene enfrente, mas Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Así es como debemos de ser siempre. Y así como también dice el versículo 11, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortaba y los consolaba a cada uno de vosotros, y encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. Vean ustedes otra faceta de aquí del apóstol Pablo de cómo está hablando. Dice que había amado a los hermanos. ¿Cómo los había amado? Como una madre ama a sus hijos. La madre, completamente. El padre exhorta a los hijos. Las dos comparaciones que hace Pablo, del amor de una madre y la exhortación del padre de estar vigilando a sus hijos, así es como debe de serse. Y había realizado esta obra no en forma tampoco personal, sino que también la habías hecho en forma conjunta con las demás congregaciones. Había predicado en forma personal, pero también había predicado en grupo. En grupo también se predicaba. La parte de Tabasco, la parte del sureste, es muy factible y es excelente las campañas evangelísticas. Y van, y hay convertidos. Aquí no. Aquí hay que ir, tocar puerta por puerta y hablar directamente. Porque no, aquí en el norte no se da eso. En cambio en el sureste sí. Entonces aquí vemos a Pablo como también predicaba en forma personal, pero también les predicaba en grupo. Utilizaba los dos métodos, tanto individual como colectivo. Así es como también Pablo nos empieza a explicar cómo debemos de predicar. No nomás en un grupo, sino también tener la oportunidad individualmente. Pero aparte también los decía que había que exhortarles para que aceptaran por medio de la fe y así pudieran andar de una manera ligera. Qué hermoso es. Yo me baño y me siento ligero. No sé por qué, cuántos kilos de mugre se me quitarán, pero se siente uno ligero. Tiene usted un problema y cuando se resuelve el problema, ¿cómo se siente? Yo el día que fui a liquidar la tarjeta de crédito, salí afuera, señor, sentía que formidablemente, córtenla pedacitos, no quiero saber nada del banco. Me sentí liberado. Así se siente uno cuando Dios toma las cargas de nosotros. Conocí a una persona que decía, ay, ya no aguanto tanta carga que tengo. No, se va a morir tan cargada. Páseses al Señor, descanse del Señor. Pero a veces nos convertimos en que queremos abarcar esos problemas. Páseselos al Señor. El Señor oirá nuestras plegarias de esta manera. Así es como debía de comportarse. Dice que no solamente los tesalonicenses estaban llenos de gratitud. No nomás ellos, sino también, dice Pablo, también nosotros estamos llenos de gratitud por todo lo que hemos recibido del lugar donde estaban. ¿Por qué? Porque había mucha gente bondadosa que los había apoyado. Entonces ellos estaban agradecidos también con el pueblo donde habían llegado, que también les habían extendido la mano, como les habían extendido la mano a todos los que estaban por ahí. Por eso Pablo también dice, también nosotros damos gracias, como también el pueblo había aceptado el mensaje. Estaban agradecidos de haber escuchado el mensaje de Pablo, de cómo los había levantado el ánimo, la estima, haberlos sacado de ese problema que tenían. Ellos habían transformado sus vidas completamente. Sus vidas ahora se habían vuelto hacia Dios. Había habido una transformación, una metamorfosis en su vida. Había esa transformación tan hermosa. Ustedes conocen la metamorfosis de la mariposa. Vean ustedes cuando el capullo se prende y ahí lo ve usted, pero antes de eso usted va a ver el gusanito y lo va a ver feo, horrible. Pero vea usted, yo muchas veces lo comparo con Teo, para no decir con todos ustedes, con Teo, que era un gusanito feo, que comía de un alimento sucio, ¿verdad? Pero cuando ese animalito encapulla y sale la hermosa mariposa, de unos colores hermosos que solamente Dios da los tonos hermosos de una mariposa. Pero ahí viene la otra cuestión, esa mariposa va a comer otro alimento. Así es el cristiano. Cuando andamos en el mundo, nos alimentamos del mundo. Cuando somos de Dios, que hemos aceptado el Evangelio, que Dios ya nos tiene en sus manos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Así es la metamorfosis del cristiano. Ese es el trayecto como hemos de ir caminando día tras día. La evolución de esa transformación de la mariposa, así es la transformación también del cristiano. Van viéndose las facetas de cada uno, cómo vamos cambiando y vamos siendo más semejantes a Dios. Porque esa es la meta.
ser mejores cada día. Así es como Pablo también lo expresa aquí en este pasaje, donde dice que la gente se había vuelto, los ojos ya estaban vistos al rostro de Dios, habían cambiado, habían visto ese cambio, esa transformación, y esa transformación solamente la hace Dios. El hombre por sí mismo no puede transformarse. Necesitamos que Dios haga esa maravilla, que Dios y que nosotros nos sometemos a la voluntad de Él, porque si no queremos también, no se puede. Necesitamos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, entra a mi corazón, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me transformes, ya no quiero ser ese gusano, quiero ser una hermosa mariposa, donde yo pueda volar y adorar. Pero poner los ojos en Dios, que Él siga siendo el que nos siga guiando, no volar por cualquier lado, no, que guiados por Él a donde quiera que vayamos. Así es como debemos de portarnos en todo momento. Estaban dentro de todo, había aflicción en este pueblo, había aflicción por lo que ellos estaban viviendo, pero dentro de la aflicción, y yo siempre lo he dicho, dentro del dolor hay alegría. Siempre debe existir la alegría, me refiero al cristiano. El de afuera no, el de afuera va a llevar el dolor toda la vida, nosotros no. Nosotros sabemos que ese lugar, esa herida que tenemos, la cierra el Señor. El Señor es el único que tapa las heridas, y sobre todo las heridas del corazón. Esas son las más difíciles de sanar, las heridas del corazón. Él las va a ir sanando poco a poco. Y estaban proclamando la nueva fe dentro de esta aflicción que tenían. Ellos alababan a Dios dentro de todo ello. ¿Por qué? Porque Dios mismo los estaba transformando. El Señor estaba con ellos y había ese cambio. Por eso ellos estaban gozosos de que se sentían transformados, aún viviendo en esa situación donde estaban siendo golpeados muy fuerte por los mismos judíos. El pueblo judío fue muy perseguido, bastante perseguido. Así es, y el deseo de sufrir por causa de Cristo, hermanos, es una prueba de un discipulado. Necesitamos someternos a esas pruebas, a poderlas vivir. Pero muchas veces, cuando aceptamos el Evangelio y nos viene la primera prueba, y pues, si ya soy cristiano, y según me dijeron que ya no me iba a pasar nada, no, al contrario, posiblemente tengamos más pruebas. Pero esas son las pruebas de un discípulo en las que tenemos que pasar. El oro, para ver si es oro, tiene que pasar por el fuego. Ahí está la calidad del oro, por el fuego. Así también nosotros tenemos que pasar por ese fuego para ver la calidad, si realmente nos entregamos al Señor con más fe de la vida. Visitaba yo en San Luis Potosí después de las campañas de un varón de Dios que predicaba todo el norte por acá, Carlos Calera. ¿Alguno lo escuchó? Carlos Calera tenía un grupo aparte musical, iba a las campañas allá a San Luis Potosí y él decía eso. Él miraba estas cosas y él decía que teníamos que pasar por todas esas pruebas para poder llegar a la meta. No quiere decir que un corredor no va a tener problemas en el trayecto, pueden pasar muchas cosas, pero el que está bien preparado y el que tiene sus ojos fijados en Cristo va a llegar a esa meta. Aparte, une a los creyentes de una manera que se constituyen en una verdadera hermandad. Esto, cuando llegamos a aceptar al Señor, nos convertimos en una verdadera hermandad. ¿Qué pasa cuando nos gozamos en el salón social? Llegamos, a veces no nos vemos porque unos vienen en la mañana, otros en la tarde, pero cuando nos reunimos nos da un gozo volvernos a encontrar. Aunque sean de otras iglesias, volvemos a vernos y volvernos a estrecharnos de hermanos. ¿Por qué? Porque es un gozo de la hermandad y de la unión que hay entre nosotros, vernos de esa manera. Así es como Pablo quería ver a los tesalonicenses, que se gozaran entre ellos, aún dentro de la aflicción. Él quería que fueran gozosos siempre. De ahí que llegaron a ser imitadores de los creyentes de Judea, se convirtieron en unos imitadores. Y estas iglesias de Judea habían padecido muchos problemas habían padecido por el pueblo judío. Pablo lo conocía, Pablo lo sabía. ¿Por qué Pablo lo sabía? ¿Por qué Pablo lo sabía y lo conocía? Porque él mismo antes había sido el perseguidor de ellos. Por eso los conocía Pablo. Y él declaraba: yo soy el perseguidor, y se sentía mal porque había hecho lo malo.
Se siente uno mal cuando uno comete un error. Después entra esa cuestión a la mente de que cometió una irregularidad. Y es terrible cuando llegan esas cosas a la mente. Y Pablo sabía esta situación antes de su conversión, que los había perseguido y aún había sido apoyado por las autoridades de los judíos. Él tenía cartas para matarlos. El gobierno le daba facultades para matarlos. Por eso Pablo en su mente le habían quedado esas secuelas. Cuando tenemos problemas desde la infancia, hermanos, llegamos a veces a la edad adulta y esas secuelas a veces no se nos borran de la mente. Tenemos problemas muy fuertes que solamente Dios puede disipar esos problemas que tuvimos en algún tiempo. Vea usted, de jóvenes o de niños sufrimos un accidente, un golpe, una torcedura, nos quebramos un pie o un brazo. Y cuando llegamos adultos, ya me da como leteo, mis hermanas, cuando hace frío nos duele. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nos duele? Nos volvemos a acordar de qué fue lo que nos sucedió. Así es, Pablo tenía esas secuelas de acordarse cuando miraba a sus hermanos lo que estaban padeciendo. Volvía a su mente a recordar cómo los había perseguido, cómo los había matado. Él estuvo con Esteban, él detuvo la ropa, yo creo hasta ha de haber dicho, tírenle más fuerte, júntenle más piedras. Por eso Pablo tenía eso en su mente, vivía atormentado de lo que había sucedido. Una cosa terrible de su participación en este hecho. Pero sabemos que todo lo ve Dios y todo es permitido por Dios. Así es como debemos de verlo siempre. Aquí también estamos viendo que de la misma manera que en Tesalónica los judíos habían alborotado a los gentiles, unos años habían transcurrido en el momento en que los mismos judíos habían también alborotado, habían hecho una revuelta, pero esta revuelta fue en Jerusalén. ¿Y a quién usaron? Usaron a Pilato como instrumento para matar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos están recordando estos momentos de cómo mataron a Jesucristo los mismos judíos. Es un recordatorio una vez más y se sienten mal porque ellos mismos ocasionaron este momento para matar al Señor. Estos judíos no solo desagradaban a Dios, sino también desagradaban al hombre mismo. Eran las personas odiosas, no los querían por la actitud que tenían. Eran unas personas odiosas. Hay personas que son así marcadas que no pueden entrar. Miren, en Inglaterra hubo un tiempo que había unos señores que eran terribles en el deporte, hacían toda cosa de atrocidades, maldades y salían y destruían. Pero el gobierno se propuso a fotografiarlos, a tenerlos bien detectados, y hoy en día ya no entran al estadio, están detectados por gente no grata. Así también vemos aquí cómo el Señor Jesús miraba con desagrado a estos hombres. Y no nomás el Señor, también los hombres de Judea también así lo manifestaban, así lo miraban. Y cuando más se extiende el Evangelio, mayor es cuando vienen los problemas. Es mayor cuando el hombre se ve debilitado por lo que hay a nuestro alrededor. Porque entre nosotros mismos, cuando vemos que alguien avanza, espérate. A mí me sucedía con mis compañeros de trabajo y me decían a mí, ya dejes el lápiz descansar, te lo vas a acabar, ganas lo mismo que yo, te van a pagar lo mismo el mes. Hay gente adentro que a veces nos dice, no hagas eso, yo tengo tantos años y sigo igual. Bueno, cada quien piensa diferente, yo pensaba diferente, por eso se quedaron ahí sentados. Así es como el pueblo de Dios a veces piensa y no quiere crecer. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que no nos quedemos así como estamos. Queremos crecimiento, un crecimiento que debe de enorgullecernos, de ver esto que sigue hacia adelante. Así debemos de verlo. Los judíos están constantemente poniendo obstáculos a su pueblo para que no haya el progreso del Evangelio. En muchos lugares también existen estos problemas, problemas fuertes, porque no quieren que avance el Evangelio. Y entre más hay oposición, más crece el Evangelio. Fíjense nomás, se crece en el castigo y el Evangelio crece. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos.
porque Dios está viendo que su obra se está haciendo como Él le desea, a Él le agrada lo que se está haciendo. Por eso dentro de la desgracia está la alegría, y Dios está presente en todo momento. Así es esto. Aunque esta ira llegó a las masas judías, hermanos, estos remanentes que quedaron, estos pequeños grupos, se constituyeron en todo lo que quedó de Israel, y este pueblo será salvo. Que el Señor nos siga bendiciendo, y así como Pablo, así como Timoteo y Silas, también nosotros podemos llevar el Evangelio, y que no nos duela el trabajo, sino por el contrario, que sintamos esa emoción, ese gozo que sintieron estos apóstoles en trabajar en la obra. También nosotros tenemos esa oportunidad de seguir con la obra redentora del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos esta exposición de tu palabra. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, también levantar la mano, así como la levantó Pablo, Silas y Timoteo, a llevar el trabajo, Señor, sin importar lo que hiciera, si paga, Señor, sino también viendo no ser carga para los demás. Así también te pedimos nosotros que no seamos cargas, sino por el contrario, que podamos llevar tu palabra a aquellos lugares que donde todavía no te conocen, Señor. Aunque haya problemas, Señor, sabemos que dentro del problema, Señor, estás tú presente, y tú vas adelante limpiando los problemas, Señor, así como lo hiciste, Señor, con Pablo, al apoyarlo en todo el trabajo que él realizó. Te pedimos, Señor, que tu poder esté en cada uno de nosotros cuando vayamos a presentar el Evangelio a aquel que aún no te conoce, Señor, aquellos que viven todavía en pecado, aquellos que viven todavía en la tierra, pero que todavía no pisan el suelo, Señor, aquellos que andan completamente vagamundos. A esos, Señor, son los que queremos llegar. Permite, Señor, que tu pueblo de Dios, que tu pueblo elegido, que tu pueblo escogido, Señor, podamos seguir adelante con todo el trabajo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, lo pedimos y lo imploramos, Señor. Amén.